Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Lo primero de todo es pedir disculpas en nombre de Manuel Borràs, que no ha podido estar como él quisiera esta tarde con nosotros por un percance de salud sin demasiada importancia, pero lo que le ha impedido tomar el vuelo para venir hoy a estar con nosotros, que es algo que él quería desde hace tiempo, porque esto, para Manuel, la amistad con Eugenio Montejo fue crucial, ¿no? Incluso antes, y mucho antes de ser él y Manuel Ramírez y Silvio Prat de Saba los editores de la obra de Eugenio Montejo. Como suele recordar siempre que tiene ocasión Manuel, hay en el archivo de la editorial un centón de cartas que recogen esa amistad entre ambos durante muchísimos años, antes de que finalmente pudiésemos ser los editores de sus 3 últimos libros de poesía, de Partitura de la cigarra, Papiros amorosos y Fábula del escriba, ¿no? Entonces, para Manuel era importante estar aquí porque la publicación de estos 3 tomos de la obra completa de Eugenio, por un lado, era saldar una deuda de amor, de amistad hacia Eugenio y hacia su poesía y toda su obra, también los ensayos y la obra heteronímica, y le parecía que era un acto de justicia, de reconocimiento de que la poesía de Eugenio, que para él es una de las mejores poesías en nuestra lengua en la segunda mitad del XX, tuviese un reconocimiento más allá de Venezuela, más allá de América, sino también en España, ¿no? Que para todo el ámbito de la lengua quedasen estos 3 tomos como monumento de amor, ¿no? a la obra de Eugenio Montejo y a la poesía per se, ¿no? Sin calificativos. De ahí que también sean estas palabras de agradecimiento. Hay unas primeras palabras de agradecimiento a la librería Alberti y a Lola y a Iñaki y a Gaspar, porque en pretextos la sentimos como nuestra casa y porque toda persona amante de la poesía en Madrid sabe que la casa de la poesía es la librería Alberti, y también a Jordi Doce por acompañarnos, que va a ser quien hable con un poco más extensamente, aparte de ser amigo, autor de la casa, va a hablar de cada uno de los 3 tomos de la obra completa, y Antonio López Ortega, que junto a Miguel Gómez y Graciela Yáñez Vicentini han sido los editores de esta obra. Cuando uno dice los editores, cuando uno lee estos tomos y ve la prosa miscelánea recopilada, los poemas misceláneos, la amplísima introducción, la bibliografía directa e indirecta, ¿no? Que está aquí, o sea, la labor de edición que hay en cada uno de estos 3 tomos publicados sucesivamente del 2021 al 2023, se ve que esta es una labor amorosa, leal, perseverante y altruista que tanto Antonio como Miguel como Graciela han hecho, ¿no? Y que estén en la Biblioteca de Clásicos Contemporáneos es relevante para, no solo creo yo para la editorial, sino espero que para los lectores y lectoras, ¿no? En esta Biblioteca de Clásicos hay algunos que resultan quizá indiscutibles para todo el mundo, o sin quizá, desde Juan Ramón a Cavafis, a Pessoa o a Yeats, pero luego hay otros clásicos que son clásicos, así lo tenemos en pretextos, como maestros de literatura y de vida. Y me refiero a Ramón Gaya, me refiero a José Antonio Muñoz Rojas y me refiero a Eugenio Montejo. Son clásicos y son contemporáneos, en el más profundo sentido de ambos términos, y así los sentimos, ¿no? Y antes de dar la palabra y poner aquí, ya le explicaré unos vídeos, porque Miguel Gómez y Graciela Yáñez obviamente no han podido estar con nosotros, pero han mandado unos vídeos para que les podamos escuchar, ¿no? Quisiera leer un breve párrafo de una locución que dio Manuel en Valencia, Venezuela, la ciudad natal de Eugenio, en el 2018, al cumplirse los 10 años de la muerte de Eugenio, y que creo que reflejan bien, ¿no?, la esencia de la poesía de Eugenio. Decía Manuel entonces, y sigue diciendo: los poemas de Eugenio Montejo, sin pretenderlo, solo acogiéndose a su obediencia a lo vivo perenne, cooperaron en transformar la vida falsa, en la verdadera vida de la que a menudo nos ausentamos por la tendencia que tenemos a abstraernos u obsesionarnos, anverso y reverso de una misma moneda. En fin, que el gran poeta que es,
en el presente continuo en que ya vive nuestro añorado amigo, sigue ayudándonos a entender que sentir es la manera más profunda de comprender. Y ahora lo primero que vamos a hacer, antes de que hablen primero Jordi y después Antonio, va a ser ver los vídeos de Miguel Gómez primero y de Graciela Yáñez después. El volumen. ¿Está el volumen? Es que no lo podemos poner más alto. Acércalo, eso. Perfecto. De haber cedido sus espacios, ¿no?, para realizar esta presentación. A Jordi su apoyo, a Marina y a todos ustedes, por supuesto, por su presencia para honrar la memoria de Eugenio Montejo, que para mí es simplemente uno de los mayores poetas de la lengua. Por supuesto, no podemos obviar la importancia que este proyecto ha tenido Pretextos, el sello en el que Eugenio siempre confió en España. A Manuel, de parte de los coeditores y de los lectores de Eugenio, muchísimas gracias. No creo que pueda aportar demasiado a lo que digan Jordi, Manuel y Antonio en esta presentación, y a lo ya expresado en el estudio preliminar de esta obra completa, así que he decidido más bien recordar a Eugenio leyendo uno de sus poemas. El poema se titula Creo en la vida y lo podrán encontrar en el volumen 1 de la obra completa, ¿sí? Creo en la vida bajo forma terrestre, tangible, vagamente redonda, menos esférica en sus polos, por todas partes llena de horizontes. Creo en las nubes, en sus páginas nítidamente escritas, y en los árboles, sobre todo al otoño. A veces creo que soy un árbol. Creo en la vida como terredad, como gracia o desgracia. Mi mayor deseo fue nacer, a cada vez aumenta. Creo en la duda agónica de Dios, es decir, creo que no creo, aunque de noche solo y te robo las piedras. Pero no soy ateo de nada, salvo de la muerte. Muchas gracias. Buenas tardes o noches a todos, dependiendo de las latitudes a las que estamos hablando. Lo primero que quiero hacer es agradecer esta tremenda, maravillosa, hermosa oportunidad de compartir este video con ustedes, porque qué más nos quisiéramos nosotros estar allí con ustedes hoy en Madrid en la librería Alberti. Sé que hablo por Miguel, hablo por Aymara, hablo por Vasco y hablo por todos los amigos. Entonces, bueno, empiezo por darle las gracias a ese espacio que nos brindan hoy en la librería. Por supuesto, a todo el equipo de la editorial Pretextos, en la persona de Manuel Borrás, que nos ha visitado aquí en Venezuela, que tanto lo queremos, pero también el otro Manuel, Manolo, también Silvia, también Remé, también Lucía, con su maravilloso ojo para el detalle. Bueno, el agradecimiento principal y mayor que hay que darle, creo yo, es a Eugenio Montejo. Si él, nada de esto sería posible, nada de esto siquiera existiría, ni tendría ningún sentido. Aymara, por supuesto, también, porque Aymara ha sido la aliada principal desde el primer día, la reina de esta fiesta. Y bueno, así como tenemos que agradecer a todos estos protagonistas, tenemos que agradecerle a mucha gente, porque esto ha sido así como Fuenteovejuna, una, todos a una, lo hemos dicho varias veces, porque la cantidad de personas que nos han ayudado se pierde de vista, tanto así que tuvimos que hacer no una, sino dos listas de agradecimientos, porque esta es la reacción generalizada cuando uno le pedía ayuda a quien fuera. Uno decía, bueno, sabes que estoy trabajando en la obra completa de Eugenio Montejo y será que no sé si tú tienes, será que tú me puedes ayudar. No nos dejaban terminar la frase. ¿Qué necesitas?
cómo te lo mando, en qué formato lo quieres y para cuándo lo quieres. Así, ¿no? Entonces, bueno, el agradecimiento por eso es de esta índole, ¿no? Tenemos que tendríamos que mencionar un gentío, no nos va a alcanzar el tiempo hoy. Pero hay una persona a la que estos tres mosqueteros no podemos dejar de mencionar. Nos ha gustado decir en esta casi década que tenemos en esto, Antonio, Miguel y a mí, que bueno, que somos los tres mosqueteros y no nos ha faltado nuestro D'Artagnan. Entonces, bueno, D'Artagnan, para ti va esta lectura. Miguel quiso leer Creo en la vida, un poema que para mí es esencial, además está en Terredad, que es uno de los poemarios más importantes de Eugenio, aunque bueno, que el poemario de Eugenio no es importante, ¿no? Pero esto que yo voy a leer está en Fábula del Escriba, que es su último poemario publicado en vida. Se llama Un bar de Estartalado y Eugenio se lo dedicó a nuestro D'Artagnan, las cocinetas. Aquí las horas nos llevan en un barco que aunque despliegue al viento su velamen, jamás ha de llegar a ningún puerto. Un barco ya sin mar, anclado en seco, cuyo horizonte fue doblado en pliegues con las manchas del último caso. Las mesas charlan solas en el fondo sobre esos viejos lugareños que no se han vuelto a ver ni en los espejos. La única música que se oye tras el tenue zumbido de las moscas se lleva lo que queda de esperanza. Solo mi sombra está conmigo, adosada a este muro, y como siempre, bebe demasiado. Nosotros dos y esta botella de ojos verdes, de soledad tan compasiva, que sobrevive a todos los naufragios. Quiero cerrar con la lectura de otro poema de mi consentido, que es el volumen 3, el de los heterónimos, porque este poema causó estragos en esta edición. Estoy hablando del Gato, poema que habíamos publicado en el primer volumen, y Frank Cruz, uno de nuestros principales colaboradores, nos mandó la correspondencia entre él y Eugenio en donde se discutía la autoría de este poema, y al final Eugenio concedió que este poema en realidad no era suyo, era de Tomás Linde. El gato. Estasiado ante el mundo se repliega como el abstruso rasgo de un escriba, con un mohín de cariciosa entrega que al mismo tiempo busca lo que esquiva. Ágil, atento, su perfil innato de peligrosas electricidades, nunca quiso ser nada sino gato, un gato sin el mal de las maldades. Es fantasmal, no obstante, su belleza, pues un raro fulgor adamantino en sus ojos oculta la certeza de que puede leernos el destino. Sutil y sibilante es un gimnasta con equilibrios de volatinero, que esgrime adrede un aire iconoclasta y puede bostezarle al mundo. ¿Qué sabemos del gato? Es un abismo que nos sugiere cada vez más duda, una especie ilegible de aforismo, escrito por un dios en lengua muda, y un animal tan lleno de sí mismo que al contemplar el cosmos estornuda. Más lindo. Gracias a todos los presentes, gracias a todos los presentadores y particularmente un saludo a Jordi Doche, que está en nuestra lista de agradecimientos porque también colaboró con nosotros y hoy nos concede el honor de sus palabras, de su presencia aquí entre nosotros. Un gran saludo, como quisiera. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, amigos, amigas. Muchísimas gracias una vez más a la librería Alberti, a Iñaki, a Gaspar, a Sergio también, ¿no? Tú eres como una especie de sí, efectivamente, pero de los buenos, de los que le gustaban a Oden. Bueno, y bueno, muchísimas gracias a Pretextos también por confiar, y a Antonio por confiar en mí para acompañaros en esta ocasión, que es, yo creo, una ocasión muy feliz. Y bueno, veo que va llegando gente, o sea que poco a poco nos vamos sintiendo cada vez más arropados, ¿no? Nos vamos protegiendo un poquito del frío. Bueno, es una ocasión muy feliz. Solamente quien haya hecho trabajos de edición literaria,
se puede dar, yo creo que idea cabal del esfuerzo descomunal que supone armar estos 3 volúmenes, de principio a fin. 3 volúmenes que además deben leerse como un todo unitario, ¿no? En el primer luego entraré un poquito más en detalle, pero el primer volumen recoge la poesía, el segundo recoge los ensayos y textos afines, que me ha hecho muchísima gracia porque ya el ensayo, digamos, es un género bastante espacioso y voluble, ¿no? Y elástico, pero me ha gustado lo del texto afín, ¿no? Y por último, en el tercer volumen están los textos de el cuaderno de Blascol y los colígrafos, es decir, los heterónimos. Es una organización meridiana, clarísima, pero los 3 libros deben leerse como una unidad porque se abren con el ensayo introductorio de Miguel Gómez y de Antonio López Ortega, y se cierra con el álbum fotográfico, con las referencias de la procedencia de los textos, ¿no? Con la bibliografía primaria, secundaria, en fin, indirecta, directa, oblicua, que es algo que le gustaría mucho, etcétera, ¿no? Es decir, que en realidad es un solo libro dividido en 3 partes, ¿no? Y supone un trabajo de cotejo, de recopilación, de comprobación de fuentes, en fin, absolutamente titánico, y que así yo creo que se ha resuelto con suprema elegancia, ¿no? Y la elegancia también se transparenta en la edición de pretextos, ¿no? Yo creo que estos 3 volúmenes y esta obra completa de Eugenio Montejo son un ejemplo modélico y quizás una de las cimas del trabajo editorial de Pretextos y de la atención que Pretextos ha prestado no solamente a la literatura hispanoamericana, sino singularmente a la poesía venezolana, ¿no? Ediciones de Rafael Cadenas, de Yolanda Pantin, de Igor Barreto, evidentemente de Eugenio Montejo, antologías también de la antología de las nubes que montó Veda Armas hace un par de años, etcétera, etcétera. Ahí, en fin, la antología que preparó el propio Eugenio Montejo, de Vicente Gervasi, etcétera. Es decir, hay una atención prolongada en el tiempo, dilatada, ¿no? a la literatura y a la poesía venezolanas, que, bueno, por no hablar de las novelas de Antonio también, que de hecho presentamos hace 2 semanas la última, ¿no? Los oyentes, que tienen, yo creo que como cima estos 3 volúmenes, ¿no? Efectivamente en una colección, como muy bien ha dicho Sergio, en los que están Yates, en los que está Cavafis, en fin, en los que está Juan Ramón Jiménez, en los que está esa correspondencia maravillosa entre Ramón Gay y María Zambrano, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el lugar en el que debían estar, sin duda alguna. Y yo felicito a los editores, porque realmente es un trabajo de años, es un trabajo titánico, pero al mismo tiempo de una enorme generosidad. Y luego quiero también mencionar un par de cosas. Yo creo que es un trabajo que tiene una dimensión eminentemente crítica, filológica, literaria, pero también tiene una dimensión cívica e incluso política, ¿no? Es también, obviamente, la celebración de un poeta central de los últimos 50 años de la literatura hispanoamericana, pero es también la representación, la figuración, la materialización en papel de otra Venezuela, ¿no? De la Venezuela que era, que fue, que podría seguir siendo, que ya no es, que quizás pueda volver a ser, pero ciertamente es un esfuerzo optimista y a la vez melancólico, para que no nos vamos a engañar. Pero es también optimista porque intenta efectivamente demostrar que esa Venezuela sigue existiendo y sigue viva y sigue latiendo en los muchos que estáis aquí, ¿no? Y ahora os voy a tutear a todos. Bueno, bien, voy a primero hacer unas apreciaciones generales sobre cada uno de los 3 volúmenes, y luego me gustaría recuperar un texto que escribí hace unos años sobre la poesía de Eugenio para leerlo aquí ante ustedes. Primero porque la poesía es obviamente el centro de irradiación de todo el proyecto literario de Eugenio Montejo, pero no puedo no hablar de esos otros libros, ¿no? La poesía, bueno, pues eso, reúne los libros Desde Élagos, que se publicó en el año 67, que es la fecha de mi nacimiento,
lo cual también me empiezo a hacer las cuentas y digo, bueno, espérate. Y que se publicó cuando el autor tenía 28 o 29 años, no había cumplido todavía la treintena, hasta Fábula del Escriba, que se publica en el año 2006, 2 años antes de su muerte, ¿no? En el medio hay como los editores, digamos, que dividen la obra de Eugenio en 3 momentos, en 3 etapas. Yo creo que es una división pertinente y es una división oportuna, pero es también quiero decir, una de las rasgos, yo creo, determinantes de esta poesía es su enorme coherencia, su enorme unidad, y cómo los mismos motivos se van repitiendo y van recurriendo a lo largo del tiempo, y el poeta va ahondando en ellos y les va, digamos, añadiendo desarrollos, declinaciones, ¿no? Pero efectivamente podríamos situar una primera parte, un primer tríptico con Élogos, con Muerte y Memoria y con algunas palabras. Además, sobre algunas palabras, él escribe unas palabras adicionales en un prólogo a la reedición que hace en el año, creo que 86. Hay un segundo momento que se inaugura con el libro Terredad, que es uno de los libros mayores, también porque el propio término que da título al libro es un término, desde un punto de vista crítico y simbólico y metafórico, absolutamente central en su obra, y a eso me referiré luego en el texto que quisiera leer, que sigue con Trópico Absoluto y culmina con Alfabeto del Mundo, del año 88, es decir, que serían un poco los 3 libros de finales de los años 70 a finales de los años 80, y allí, digamos, que se cruza, como el propio poeta nos dice, se cruza la medianía, no la medianía en un término, en un sentido cualitativo, sino simplemente cuantitativo, es decir, la mediana edad, ¿no? Los 50 años. Y, como él bien dice, a partir de los 50 años entramos en esa zona en la que ya, digamos, el tiempo ya se vuelve un bien escaso, ya contamos, ¿no?, un poco con esa presencia ominosa y limitadora de la muerte, y entramos en otra zona de la obra. Pero en realidad, como decía antes, no hay un cambio radical, hay simplemente declinaciones, una mayor densidad, efectivamente un gusto, como señalan también Miguel y Antonio en su espléndido ensayo introductorio, que no lo he mencionado mucho, pero es un ensayo estupendo, realmente iluminador y muy definitivo, que firman a medias, aunque yo supongo que he intentado detectar a quién pertenecían ciertas partes, ¿no? Pero bueno, creo que la verdad que se lee de una manera muy unitaria, ¿no?, sin problemas. Bueno, empieza con Adiós al siglo XX, sigue con Partitura de la cigarra y termina con Fábula del Escriba, con un libro titulado Partidos amorosos, que es un libro un tanto peculiar, porque en realidad es un libro armado para reunir todos sus poemas de signo amoroso, y hay poemas inéditos, pero también poemas que habían aparecido en otras colecciones, ¿no? Y entonces, a pesar de la temprana muerte de Eugenio, porque morir a los 69, 70 años ahora mismo es morir joven, hay, a pesar de todo, una enorme coherencia, una enorme unidad, y parecería incluso que los últimos poemas, ¿no?, ya cierran también ese proyecto literario, ¿no? El segundo volumen recoge sus ensayos. Y para mí eso, como lector, fue la gran sorpresa de este libro, porque desde aquí, desde España, el acceso que teníamos a la prosa crítica de Eugenio era limitadísimo. Incluso para quien, como yo, había tenido la fortuna de leer prensa o revistas literarias y culturales hispanoamericanas, y tener alguna edición, ¿no?, en general era muy complicado. Es verdad que tenía la edición del Taller Blanco, que el propio Eugenio me dio en mano, en uno de nuestros pocos encuentros, pero bueno, es decir, si se ve, ¿no?, el volumen más grueso, el volumen más amplio, es el de los ensayos. Y no solamente la cuantía de los ensayos, es la enorme altura, la enorme calidad de esos ensayos literarios, la destreza absoluta y la maestría de la prosa, que es una prosa de una enorme ductilidad, de una enorme flexibilidad, de una enorme elegancia, como todo lo que hacía Eugenio, pero un hombre supremamente elegante. Y
y que ya desde el principio tiene una mirada puesta en lo universal. Es decir, hay ensayos, evidentemente hay aproximaciones críticas tanto a poetas venezolanos, Sánchez Peláez, Ramos Sucre, Vicente Gervasi, en fin. Hay también ensayos dedicados a escritores hispanoamericanos. Hay 2 ensayos estupendísimos, bueno, alguno más, pero sobre Machado, Mairena de Machado, las prosas de Machado, y sobre Cernuda, que son verdaderamente muy, muy certeros. Pero también hay una visión, ya desde el principio, en La ventana oblicua, ¿no?, que recoge publicado en 74, que recoge textos publicados en los años 60 y 70, es decir, cuando el autor estaba en la veintena o en la primera treintena, textos sobre Gottfried Benn, sobre Joe Busquet, sobre Jules Supervielle, en fin, sobre Cavafis, ¿no? Ya textos de una enorme densidad, de una enorme sofisticación intelectual, y en los que hay un hilo constante que yo creo que lo recorre, para no limitarme solamente a lo descriptivo. El hilo es que hay un pensamiento constante sobre el lugar que puede tener la poesía en nuestro mundo, ¿no? Es una preocupación constante en él. Está obviamente en el ensayo que abre el siguiente libro, El Taller Blanco, Poesía en un mundo sin poesía, o en un tiempo sin poesía, pues en un tiempo sin poesía. Pero es una reflexión que además se recurre también en textos prologales o circunstanciales o de ocasión que él escribe en los años 80, ¿no? Constantemente esa idea de que somos hijos expósitos, ¿no?, de un tiempo que nos ha dejado huérfano, en el que la poesía tiene que justificarse para existir, cosa que a él le resulta, ¿no? Dice, a cualquier otra poeta de cualquier otra época esa pregunta le resultaría absolutamente sorprendente. Sin embargo, en la nuestra nos parece pertinente, ¿no? Y bueno, pues obviamente recuerda las palabras de Adorno sobre la poesía después de Auschwitz, etcétera, etcétera. Y sobre todo, él tiene esa conciencia en los años 60 y 70, obviamente, de que el desastre, bueno, el genocidio de Hiroshima y la amenaza nuclear, que ahora estaría prolongada por la amenaza ecológica, ha supuesto, ¿no?, un corte en nuestra idea del tiempo, en nuestra posible proyección hacia el futuro, y también una orfandad. Somos, digamos, seres sin dioses, sin sentido de lo sagrado y sin sentido de una trascendencia, aunque sea simplemente en nuestra relación con las cosas, ¿no?, y con el mundo material. Y él, yo creo que en la poesía es lo que estaba buscando, pero ya volveré un poco a eso, tampoco me quiero extender mucho más. Y finalmente está el tercer volumen con el cuaderno de Blascoy y los colígrafos, término que me resulta muy, muy, muy divertido, ¿no?, en cierta manera. Bueno, no sé exactamente porque desconozco, en fin, la información que tengo es la información que aparece obviamente en la introducción y algunos textos laterales, pero sí parece que si bien su preocupación por la heteronimia y por el desdoblamiento del yo es constante a lo largo de su vida, es decir, que hay textos sobre Pessoa, los textos mismos sobre Machado y las prosas de Juan de Mairena, todo eso ya denota que hay una preocupación en él por esos desdoblamientos del yo. Realmente los textos heteronímicos parece que están escritos ya más bien hacia los años 80, 90, ¿no?, que es cuando se empiezan a conocer. Bueno, el cuaderno de Blascoy es del 81, es decir, que es anterior, pero luego ya todo lo demás se va dando a conocer posteriormente, ¿no?, cuando ya la obra suya como poeta y como ensayista está muy, muy hecha. Bueno, antes de eso quería comentar una cuestión, y es que más de la mitad del volumen de prosas críticas, y esto es una cosa que no he mencionado, y disculpad, en fin, que vuelva un poco atrás, son de textos ocasionales, una miscelánea, es decir, son textos circunstanciales que él fue escribiendo en los años 80, 90 y 2000 hasta su muerte en el 2008. Da la sensación, por un lado, de que ya no le dio tiempo realmente a armar un tercer volumen, ¿no?, después de La ventana oblicua y del Taller Blanco,
con esos textos, por la propia velocidad a la que ya uno está sometido por la presión, ¿no?, de tener que responder a las invitaciones, a los requerimientos, a los encargos, a los prefacios, a las conferencias, etcétera, etcétera. Algo que yo creo que ya uno empieza a comprender demasiado bien, para su desgracia. Pero es también sorprendente cómo, a pesar de todo, en esos textos aparentemente circunstanciales, aparentemente de ocasión o de encargo, nunca baja la guardia. Y siempre encontramos páginas, párrafos, líneas de una enorme altura reflexiva, crítica y literaria, ¿no? Pero bueno, vamos a los colígrafos. Bueno, en estos heterónimos, en todo este juego heteronímico, que es mucho más importante de lo que yo hace 20 años o 15 años hubiera sospechado, y que yo creo que es una enorme revelación para quien de repente se asoma a este tercer volumen, yo singularizaría 2 o 3 notas, ¿no? Por un lado, el humor. Yo creo que aquí, en este libro, se percibe más netamente una nota de humor que quizás en la poesía y en los ensayos había quedado más soterrada, ¿no? Hay de esos ejemplos en el tercer volumen bastante abundantes. Pero quizás lo más notable también es la comparación, obviamente, con su admirado Pessoa, ¿no? Eugenio pasó años en Lisboa, escribió sobre Pessoa, tiene uno de sus poemas maravillosos, que precisamente ha dedicado a Rafael Cadenas, sobre la estatua de Pessoa, ¿no?, que es un poema maravilloso. Y entonces, claro, se establece un poco la comparación entre Pessoa y Montejo en este caso, ¿no?, con la heteronimia. Y yo creo que hay evidentemente semejanzas, porque así también lo quiso el propio Eugenio, pero también hay, obviamente, diferencias. Las diferencias son muy notables. Blas Col, yo creo que en la organización de los heterónimos ocupa el mismo lugar central que ocupa Alberto Caeiro en Pessoa, ¿no? Alberto Caeiro, en cierta manera, representa una reducción al absurdo de ciertas ideas de estética, ¿no?, que es que el nombre se parezca a las cosas, ¿no? Caeiro dice, yo escribo como... O sea, en mis poemas digo manzana porque así toco la manzana, ¿no? Y digo el campo porque así toco el campo, ¿no? Y digo lo que veo, y en esa poesía hay como una postura, una reducción, digamos, filosófica, en la cual las palabras se corresponden con las cosas, ¿no? No deja de ser imposible, pero él una y otra vez, en esa presunta inocencia, salva ese abismo entre la palabra y la cosa, ¿no? Pero claro, es una postura que tiene, digamos, una dimensión metafísica, tiene una dimensión poética evidente. En el caso de Blas Col hay una reducción al absurdo de orden lingüístico, es decir, lo que él pretende, este impresor, ¿no?, de Puerto Malo, es que el lenguaje se reduzca, ¿no?, se simplifique casi algebraicamente para corresponderse con el mundo, ¿no? Digamos que es quizás menos, ¿cómo diría yo?, menos sugerente desde el punto de vista poético que Caeiro, pero tiene mucho más sentido del humor, porque claro, esa reducción del lenguaje te lleva a conclusiones y aporías verdaderamente sorprendentes, ¿no? Pero en el drama ingente de Pessoa, lo que hay, yo creo que es básicamente un intento de mantener la tensión dramática de un Shakespeare, pero en forma lírica. Es decir, yo tengo diferentes personajes que establecen entre sí relaciones dramáticas, ¿no? Y bueno, pues hay correspondencia entre ellos, hay un diálogo muy vivo entre ellos, y el propio Pessoa, el ortónimo, se convierte en un personaje más y en un discípulo más de Caeiro, ¿no? O sea, que Pessoa, digamos, que se inventa a su maestro. Yo creo que en los heterónimos de Eugenio Montejo esto no ocurre. El ortónimo Montejo, que era un nom de plume, es decir, que no era su nombre real, aunque luego al final se lo cambió, ¿no? Queda un poco fuera de ese drama ingente, y lo que tenemos es simplemente, bueno, pues los colígrafos como discípulos en torno a ese maestro tipógrafo, a ese impresor, pero en los que yo creo que Montejo ahí, en ellos, lo que hace es expresar su gusto, primero por el humor, por lo popular,
obviamente por eso popular también incluye la poesía infantil, ¿no? Las rimas, los ripios, ¿no? Y ciertas posibilidades expresivas que habían quedado muy desacreditadas por la vanguardia, ¿no? Los sonetos de Thomas Lingen tienen algo de un poco de los sonetos de Borges también y de, en fin, de ciertas formulaciones del modernismo. Y bueno, hay digamos que yo creo que son como posibilidades expresivas que habían quedado muy abolidas por la vanguardia. Bien es verdad que los coligramas de Lino Cervantes son también una parodia un poco de la vanguardia, ¿no? Hay un momento muy divertido en el que uno de los propios de los colígrafos, porque los coligramas de Lino Cervantes es un verso y luego ese verso va reduciéndose aleatoriamente en combinaciones de sonidos, ¿no? Hasta el fin, en fin, y al final pues se llega un poco a la logolalia del propio Huidobro, en Altazor, yo creo que también eso está un poco presente. Los papeles no dejan de caerse. Gracias, Antonio. Aquí ya está. Y bueno, me he extendido demasiado, con lo cual no voy a leer esas páginas sobre la poesía, porque es que si no, no acabamos jamás y tengo que dejar que Antonio diga algo. Pero hay un momento muy divertido en el que a uno de los colígrafos, uno de los heterónimos, a Sergio Sandoval se le pide la opinión sobre los coligramas de Lino Cervantes y dice: lo que hay que entender es que todo lo que hicimos los colígrafos estaba todo dictado por el calor tropical, ¿no? El calor nos hacía decir cosas muy... Todo hay que entender que todo es fruto del calor del trópico, ¿no? Que nos hacía perder la cabeza. Y hay como todos esos rasgos de humor en ese diálogo interno, ¿no? Pero bueno, en realidad yo creo que Eugenio mantuvo muy bien la distancia, ¿no? Es decir, que estaba el ortónimo y ahí está, fuera, digamos, de toda esa ideación de Blas Coll, ¿no? Pero que expresa una preocupación muy profunda de Eugenio Montejo por el lenguaje, ¿no? Que yo creo que es una de las preocupaciones esenciales. O sea, que hay una preocupación por el lenguaje, por una prosa que no estuviera contaminada además por la prosa de los medios de comunicación, del periódico, ¿no? Por un pensamiento que fuera siempre poético, y una preocupación por lo sagrado, pero no por lo sagrado entendido de manera reverente, en fin, sino por lo sagrado cotidiano, a través de los alimentos terrestres, ¿no? De los signos terrestres, que es una cosa que está constantemente en su poesía. Me he extendido demasiado, con lo cual no sé si debería leer esas páginas, pero si me permite voy a leer alguna cosita, porque todavía, bueno, no llevo 15 minutos, y recupero esas notas que alguna persona aquí ya a lo mejor ya escuchó alguna vez, pero en fin, no pasa nada, se habrán olvidado, tampoco eran tan memorables. Descubrí la poesía de Eugenio Montejo tarde, muy tarde, con la publicación en Pretextos, en 1999, de su libro Partitura de la cigarra. En aquel entonces vivía en Inglaterra y la publicación de Adiós al siglo XX, 2 años antes, en la editorial Renacimiento, había escapado a mi radar. Compré el ejemplar de partitura porque el nombre de Montejo había ido apareciendo con seductora insistencia en el sismograma de las apreciaciones ajenas. Fue a finales del año 97, por ejemplo, y eso también lo he contado alguna vez, cuando asistí a la lectura de Rafael Cadenas en Londres, en la Universidad de Westminster. La lectura no fue solo una revelación en sí misma, sino que me hizo tomar conciencia de ignorancia asnal de la poesía venezolana, fuera de algún nombre prestigiado por los manuales, José Antonio Ramos Sucre, Andrés Eloy Blanco, etc. Un amigo me dijo: lee a Eugenio Montejo. Dice: sí, Cadenas está muy bien, pero lee también a Eugenio Montejo. Bueno, encontré poemas sueltos en viejos números de la revista Vuelta y en la Gaceta del Fondo, y siempre, tarde o temprano, estaba la intermediación de México, que yo creo que es muy importante también en la irradiación de la poesía de Montejo. Escarbé en antologías, pregunté a más amigos, y de esta búsqueda intermitente me quedó el polvillo de algunas imágenes y palabras recurrentes. Islandia, el alfabeto, la nieve, o mejor su ausencia, la nieve o el polvo de harina del taller blanco, ¿no? El canto de un pájaro, sin pájaro, el canto del gallo, el gallo mismo, Lisboa, Manoa, la rima no es casual, una cigarra, un caballo, etc. Y al fondo, como un rumor que hacía vibrar los poemas, un neologismo que no parecía tal, o que al menos no causaba extrañeza, terredad. Recuerdo la lectura de los poemas de Partitura de una cigarra como un acontecimiento, pero también como la puerta de ingreso para
el joven anglista desacomodado que llora entonces a un nuevo mundo de lecturas, aprendizajes y descubrimientos. Por ejemplo, La máscara de la transparencia de Guillermo Sucre, que habría que reeditar en España. Lo dejo caer. La palabra flexible y placentada de Juan Sánchez Peláez, o la palabra exuberante y mágica de Vicente Gervás. Exuberante y algo mágica me parece también la poesía de Montejo, pero en su caso tamizada por un rigor compositivo y una precisión rítmica que recogían la herencia del modernismo y la pulían con las herramientas más perdurables de la vanguardia: el cincel de la elipsis, la lima del distanciamiento y la contención emocional, la horma de una curiosidad cosmopolita que se pone el mundo por montera y conoce los pasadizos ocultos que unen los tiempos y los espacios, por dispares que sean. Era una poesía anclada en tierra, sensitiva y sensorial, fascinada por la riqueza visible del mundo, pero en diálogo constante con su lado invisible. Una poesía de inquietudes animistas cuya elegancia y hasta opulencia melódica no excluía la música más suelta o azarosa de la conversación. Montejo retomaba incluso los motivos del modernismo crepuscular, que creo que está muy presente, ¿no? La vida de café, la seducción del viaje y de la huida, el imán de un paganismo risueño, sin culpa ni castigo, el aura de ciertas ciudades europeas, que parecen revivir con solo decirlas, pero también el áurea mediócritas de la vida provinciana, la calidez erótica de ciertas formas de la domesticidad, etc. Y les daba nueva vida, o los volvía aceptables para el lector contemporáneo. Por las fotos que iba encontrando aquí y allá, donde aparecía siempre con aspecto atildado y un bigote a juego, Montejo se me antojaba un personaje del Barnabuz de Valéry Larbaud, una especie de cónsul de entreguerras que habría podido codearse con Pessoa, con Saint-Jean Perse o Cavafis. Y en cierto modo así era. Su estancia en Lisboa como agregado cultural de la embajada venezolana fue una traducción contemporánea de aquel destino vanguardista que solo existe en nuestra imaginación, pero que explica, por ejemplo, la simpatía de nuestro poeta por el mundo arisco y turbulento de Macron el Gaviero, a quien menciona en estas páginas, en las páginas críticas, y a quien estoy seguro le habría encantado recibir con plácida cordialidad en las oficinas comerciales de algún puerto del trópico. Habrá quien piense que estas ensoñaciones están un poco fuera de lugar en una aproximación crítica, pero no me lo parecen, sinceramente, puesto que la lógica del sueño y de las afinidades selectivas está en el meollo de los poemas de Montejo, en su forma de avanzar y desplegarse. El poema Adiós al siglo XX, por ejemplo. Cruzo la calle Marx, la calle Freud. Es quizá el ejemplo más inmediato, pero hay muchos otros. Mi padre muerto iba delante y detrás junio de verdor ubérrimo. Hablaba dormido con voz inubicable, una voz rápida de cuando era muy joven y yo no había nacido. La vaca, que al pasar alzó los ojos y se quedó mirándome, debió reconocerme, pues me llevó por siglos de paisajes. En los poemas de Montejo, machadianamente, todo pasa y todo queda. Pero ese pasar encadena y anexiona espacios como en un sueño, y al hacerlo anula el tiempo, o convierte el tiempo en un solo presente encendido, tocado por la batuta de la imaginación poética. Espacio y tiempo están ligados de manera inextricable, sí, como en el verso que abre Terredad, estar aquí por años en la tierra, o el arranque asombroso de Caracas, ese primer verso que dan los dioses, ¿no?, que decía Valéry. Tan altos son los edificios que ya no se ve nada de mi infancia. A la vez, son muchos los pasajes de esta obra donde un lugar nos lleva a otro, donde entramos por una calle o una vereda y salimos por otra distinta, donde las ciudades y los países conversan de tú a tú, donde los saltos en el tiempo son constantes y acaban derogando el peso del presente, el agobio barroco del tic-tac en nuestros oídos. Por cierto, Montejo no nació en Valencia, nació en Caracas, pero bueno, Valencia aparece mucho, sí. Valencia, Venezuela, Carabobo, Venezuela, sí. Y esto está publicado en Valencia, España, ¿no? O sea que también hay ese paso de una ciudad a otra, en este caso con el mismo nombre. Bueno, perdón. Por lo mismo son célebres los poemas
donde el calor del trópico hace más intenso el frío europeo, o la ausencia de nieve congela más que la nieve misma, en los que recuerdo siempre a Trieste, esa ciudad donde no he estado nunca, ni de paso, o no vi a Manoa, no hallé sus torres en el aire, ningún indicio de sus piedras, etc. Montejo es un maestro en el arte de afirmar negando, y muchas de sus páginas son memorables precisamente por el placer moroso con que rodea su asunto, con que lo engasta en palabras que dan vueltas lenta, musicalmente, hasta cerrarse sobre él. A este respecto me parece iluminador un fragmento del norteamericano Charles Simic, estricto coetáneo suyo, también del año 38. Dice Simic: nombramos una cosa y luego otra. Así es como el tiempo entra en la poesía. El espacio, por otro lado, existe en virtud de la atención que dedicamos a cada palabra. Cuanto más intensa nuestra atención, más espacio. Y hay mucho espacio en las palabras. Ese espacio que hay en las palabras de Montejo, que respira sin prisa en ellas, rompe las limitaciones de la geografía y de la propia realidad material para postular un tiempo ahistórico, el tiempo de lo real mágico, lo real visto con la lente reveladora de la analogía y el extrañamiento. Lo subraya su paisano Rafael Cadenas al recordar algunos de sus versos más sorprendentes. Los muertos andan bajo tierra a caballo. Un instante la silla ha regresado a su lejano árbol. En el cuadro de Uccello hay un caballo que estuvo en Hiroshima. Dice también Simic en otro pasaje: hay un boletín del tiempo en casi todos los poemas populares. El sol brilla, nevaba, soplaba el viento. El poeta popular sabe que lo más inteligente es establecer de inmediato la conexión entre lo personal y lo cósmico. Montejo estuvo lejos de ser un poeta popular en el sentido recto de la palabra, aunque sí lo fueron en algunos de sus heterónimos, ¿no? Pero nunca perdió de vista, como Machado, la noción de la poesía como cosa cordial. Y sus mejores poemas tienen ese mismo discurrir del agua de un buen manantial, siempre viva, fugitiva, del poema de un día. La sonora armonía de su estilo se sostiene en una línea de bajo caracterizada por la llaneza y la naturalidad. Digo esto porque quizá lo primero que me llamó la atención al leerlo fue la conexión que una y otra vez establecía entre lo personal, lo doméstico y lo que, a falta de una palabra mejor, debo llamar, Simic mediante, cósmico. Esa capacidad suya para indagar en lo pequeño, lo humilde, lo apenas perceptible, o tal vez lo prosaico, la circunstancia rutinaria o cotidiana, y a la vez situarla en un marco tan vasto como el planeta, como el mundo, con el sol y las demás estrellas, con el firmamento ilimitado que alumbra allá arriba. Es algo que uno percibe muy bien, por ejemplo, en un poema tan cercano y estremecedor como Noche en la noche, donde oímos modulada con maestría la nota de desamparo de su querido Vallejo. Y recordemos, sin ir más lejos, el poema 3 de Trilce. Es el poema en el que, ¿no?, el brusco mar de Patanemo, ¿no?, lleva durando décadas la noche y mis amigos tardan demasiado. No hay quien me diga ahora dónde se hallan. Solo se oye un fragor de mar y viento. Iban por un instante y no aparecen. Nadie sabe por qué tardan y tardan. Es maravilloso este poema, ¿no?, este final maravilloso. Es evidente por lo demás que esta presencia de lo cósmico, de lo inconmensurable, es la consecuencia forzosa o necesaria de su atención a lo nimio, lo doméstico, como afirma Rilke al final de la primera estrofa de su primera elegía de Duino, y así los pájaros quizá sientan más grande el aire con un vuelo más íntimo. Que es otra forma de decir que solo si ponemos los pies sobre la tierra y cobramos conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra poquedad, ya voy terminando, seremos capaces de hacernos cargo de la grandeza del universo. En la poesía de Montejo no son únicamente los pájaros los que sienten más grande el aire al recogerse en su vuelo, sino los lectores mismos que escuchan el canto del pájaro sin pájaro y advierten en él su terredad, lo que en su pecho vuelve al mundo. Y esa terredad, y cito, ese deber terrestre del canto, se dice ahí, solo puede entenderse a la luz doble o extendida del poema. Por un lado, para defender su canto, el pájaro, dice Montejo, trabaja al sol, procrea, busca sus migas.
Por otro, para hacerlo durar, para que pertenezca, ese mismo pájaro, vuelve a decir Montejo, en el tiempo no es un pájaro, sino un rayo en la noche de su especie, una persecución sin tregua de la vida. Así pues, quien ignore una cara cualquiera de esa moneda, de esa doble filiación, será simple y llanamente un descarado. Lo íntimo y lo cósmico, la prosa del día a día y el silencio atronador del cosmos se funden en el espacio del poema. Se conjuga y declina así el alfabeto del mundo cuyas letras, decía su heterónimo Blas Coy, o quizá uno de los discípulos que rondaban por su taller, eran de Dios. Y la poesía se vuelve, como quería Montejo, un melodioso ajedrez que jugamos con Dios en solitario y en el que nadie gana salvo el lector. Ese mismo lector que vuelve una y otra vez sobre las partidas, los poemas, intentando desvelar las claves del juego, la pericia de los jugadores. Tarea imposible, pues como recuerda Cadenas que dijo el pintor Whistler y gustaba de citar Borges, el arte sucede. La poesía de Montejo siempre sucede cuando la leemos. Bueno, muchas gracias. Magnífico, ¿no? Magnífico, magnífico. Quiero agradecerle a Sergio la noticia hoy en la mañana de que no íbamos a poder tener a Manuel. Nos sorprendió, pero inmediatamente pasamos al plan B y todo ha salido bien. Y muchas gracias por todo y por la compañía. Bueno, lo de Jordi ha sido extraordinario y eso que no hemos leído el texto completo, pero promete mucho. Y muchas gracias por la compañía de hoy y en tantas causas. Dos reflexiones muy rápidas en relación precisamente a sus comentarios. Es que yo creo que el lector de esta obra completa va a encontrar, sobre todo en el tomo 2 y en el tomo 3, páginas y páginas que no están en su obra anterior. Eso es un dato curioso e importante para los seguidores y los estudiosos, ¿no? En el caso del tomo 2, como lo ha dicho Jordi, sencillamente los dos y únicos libros de ensayo que él había publicado obviamente están allí, pero la cantidad de textos críticos, ensayos, prácticamente duplican lo que él había publicado formalmente, ¿no? Entonces allí el lector va a encontrar muchísimas sorpresas. No me extiendo, por supuesto, pero realmente es muy importante. Y el caso del tercer tomo, el caso de esta heteronimia de Eugenio, con la cual yo creo, lo ha dicho también Jordi, él aprovechaba para abrir líneas expresivas que el poeta no podía tener, ¿no? Pero el poeta, digamos, que busca un poco el humor, que busca la travesura, que busca la experimentación. Esta historia que él se monta con este tipógrafo de Puerto Malo y sus seguidores y sus discípulos es extraordinaria. Es extraordinaria. El lector también va a encontrar muchísimo material adicional, ¿no? Y además una gran sorpresa, que es un último heterónimo que salió, que era un dramaturgo rumano. De manera que van a encontrar también allí una obra de teatro absolutamente desconocida, ¿no? Yo he pensado, y lo hablamos mucho Miguel y Graciela, por todo lo que vimos en los archivos, que si Eugenio hubiera seguido trabajando, esa familia iba a crecer
iba a seguir creciendo y de pronto después de los hijos vendrían los nietos. Y yo creo que él estaba en pleno esplendor en relación a la escritura heteronímica, ¿no? De manera que entonces ese tomo va a ser realmente muy, muy importante. Les prometo que esto va a ser muy corto. Esto tiene 3 páginas. Y gracias. Mi relación con Eugenio Montejo comenzó siendo epistolar. Él vivía en Lisboa como agregado cultural, ya se ha dicho, y yo en París como estudiante en la Sorbona. Creo haberle escrito por primera vez en 1980 para invitarlo a colaborar en una revista llamada Altaforte, una hermosa revista literaria que animaban algunos amigos escritores latinoamericanos, entre ellos un poeta que estimé mucho, peruano, Armando Rojas, que murió a temprana edad, lamentablemente. Recuerdo que mis líneas de esa primera correspondencia fueron muy prudentes, incluso temerosas, porque ya para entonces era un poeta mayor y yo me temía la indiferencia de los consagrados. Pero en cambio me sorprendió descubrir a un corresponsal atento, amable, que celebraba un encuentro más entre escritores, así fuesen de generaciones distintas. A las cartas seguían los intercambios de libros, de noticias y de consejos. Cuando terminé mis estudios en 1985 y regresé a Venezuela, me lo encontré como director literario de Monte Ávila Editores. Y un tiempo después, en la Dirección de Cultura de la Cancillería. Entre otras cosas, editando la revista cultural llamada Venezuela, que dirigía junto a la escritora Elisa Lerner, una revista muy importante que sobre todo circulaba a través de las embajadas. La amistad fue creciendo con los años hasta lograr mucha complicidad. No tendría tiempo para enumerar los proyectos que emprendimos juntos, ni mucho menos para agradecer todo lo que para mí significó su mentoría, su guía, su acompañamiento. Tenerlo cerca, incluso físicamente en sus últimos años, porque vivíamos en el mismo barrio, fue una revelación constante, un regalo de los dioses en los que él ponía la invención del universo. Recuerdo que en esos primeros años de reencuentro, antes de que Eugenio se radicara en Los Palos Grandes, que fue su último barrio, vivió por un tiempo largo en un apartamento de Las Delicias, en Sabana Grande, después de haber sido agregado cultural en Lisboa. Allí, en ese apartamento de Las Delicias, lo visitaba con mucha frecuencia y siempre recalábamos en uno de los 2 o 3 cafés que estaban alrededor de la Plaza Las Delicias. Hoy en día he pasado por ese espacio proverbial y lo que he encontrado es sombras. Pero todavía en la década de los 90, esa plaza era un reducto de ciudadanía con bancos para paseantes y árboles muy elevados que se enseñoreaban sobre el valle. Eugenio también aprovechaba mi visita para pasear con su hijo, Emilio, todavía niño. Y cuando no eran triciclos, eran patinetas sobre la plaza, árboles hacia el cielo, el cuerpo andarín de un niño sobre la tierra y ruedas para moverse de un lado a otro. A eso se reducía lo que luego de muchos años sigo viendo como una imagen que revive ante mis ojos. Años después, ya en Los Palos Grandes, se oye, ¿verdad?
Nuestro punto de encuentro era la cafetería Boston, donde nos juntábamos todos los jueves en la tarde. Cuando le pregunté a Eugenio por qué no en el Café Arábiga, que era remanso obligado de escritores, me dijo, mejor estamos en Boston. Se conversa mejor, con más tranquilidad. Y Boston fue nuestro destino de los últimos años. Incluso el día en que me entregó, para mi sorpresa, el que realmente fue su último libro publicado en el siglo XX, ya hablamos de él, exactamente en 1999, que lleva por título Partitura de la cigarra. Quizás no el más celebrado de los suyos, pero para mí, sin duda, uno de sus mejores, porque me parece que allí condensa obsesiones que siempre fueron suyas. La falsa dimensión de la temporalidad que tenemos, la cotidianidad trascendente, la diosa natura que nos precede, la existencia como el más misterioso de los dones. Eugenio extendió el brazo y me dio el libro. Cuando nos despedíamos, apenas susurros, me dijo, hay un poema allí que te va a interesar. Yo no supe entender la clave, pero ya en casa, cuando recorrí el libro, me encontré con un poema llamado Plaza Las Delicias, que Eugenio tuvo la generosidad de dedicarme. He entendido en las sucesivas lecturas que ese poema, que los paseos de ayer, he entendido en las sucesivas lecturas de ese poema que los paseos de ayer con Eugenio y con Emilio eran en verdad el poema de hoy, o quizás también prefiguraban el acto en el que estamos ahora, casualmente celebrando la vida y obra del maestro. Y como el tiempo es cíclico, y como el paseo de ayer es la lectura de hoy, procedo a leer el mismo poema porque es la manera más fácil de recordar lo que vivimos, o quizá porque lo que vivimos era la antesala del momento que hoy se genera entre nosotros. No estuvo muerto Eugenio en la Plaza Las Delicias, pero tampoco lo está hoy. Y todo gracias al poema que salvaguarda la escena, que nos la trae intacta, con Emilio tomado de la mano del padre y con un testigo accidental cuya única obligación era llegar hasta hoy, hasta este momento en el que la escena vuelve a repetirse para que sea de todos nosotros. Voy a leer rápidamente Plaza Las Delicias. Algunos de estos árboles son míos. Algunos de sus troncos renegridos, mis manos los sembraron. Conozco el viento que sopla entre sus hojas, los ecos que propaga en nuestras voces y el sólido silencio de la estatua. En el grito de la cigarra que despierta como el corno de marzo, he descifrado el horóscopo del hacha. Esta es la plaza que junta mis caminos. Aquí viejos poemas se me vuelven un dorado murmullo de hojarasca. Algunos de estos árboles son míos. Algunos de sus troncos renegridos, quiero decir, son del que pase. Sus manos los sembraron. Eugenio Montejo, ya termino, nació en 1938 y murió, como sabemos, en 2008, 4 meses antes de cumplir 70 años. Se fue muy pronto, sin despedirse, sin cerrar el diálogo que tuvimos. ¿Cómo honrarlo?
cómo retribuirle todo lo que nos dejaba a diario. En 2014, recuerdo, me senté con Aymara Montejo, su esposa, en el café del Rey David, otro café. Tenía yo el vago impulso de proponerle un proyecto de obra completa, pues su obra poética, sin duda, se crecía entre nosotros hasta ser la más grande del siglo, sin duda, junto a la de Rafael Caenas. Para entonces, con muchas dudas en el corazón, yo contaba con apenas 2 aliados. Mi querido Miguel Gómez, gran cuentista, novelista, académico, cómplice de muchas empresas editoriales, y mi también querido Manuel Borrás, muy presente en la tarde de hoy, de Pretextos, casa editorial en la que Eugenio venía publicando, como sabemos, sus libros de por lo menos los últimos 20 años. Mi propuesta ha debido sonar un poco temblorosa, pues era más deseo que certeza. Miguel y yo comenzamos a trabajar, él en Connecticut, yo desde Caracas, con la sensación de que la tarea era enorme, como de hecho lo fue, y los resultados escasos. El Eugenio ensayista, por ejemplo, lo he adelantado, había dejado sembrado en revistas y suplementos iberoamericanos tantos artículos y reflexiones como los recogidos en sus 2 libros efectivamente publicados, que como sabemos son La ventana oblicua y El taller blanco. Al mismo tiempo, la familia de los heterónimos crecía con nombres y nuevos libros que fuimos descubriendo en sus archivos personales, gracias sin duda al empeño de Aymara. Hacia 2017, Miguel y yo decidimos incorporar al equipo editor a la poeta, editora y querida Graciela Yáñez Vicentini, quien ya nos había ayudado en transcripciones originales, ¿no? En Graciela no solo encontramos un entusiasmo sin límites, sino una verdadera y apasionada montejiana. A partir de allí comenzamos a trabajar a mejor ritmo, nos distribuíamos las tareas, ampliamos las consultas, hicimos un arqueo por todas las revistas del continente, buscando las huellas de Eugenio, descubrimos valiosos archivos gráficos, logramos juntar un grupo de colaboradores en varias latitudes que nos daban pesquisas de todo orden. Solo el trabajo final de la bibliografía, que debemos en gran medida a Graciela, significó años de recaudos y pesquisas. En 2021 salió el primer tomo de esta obra completa dedicada a la poesía del maestro. En 2022 salió el segundo dedicado a los ensayos y en octubre de 2023, hace apenas 5 meses, el tercer y último tomo de los llamados Colígrafos, título que le dio Eugenio a los imaginarios discípulos de Blas Col, ese tipógrafo un poco cascarrabias de Puerto Malo. Han sido 10 años de compromiso que cerramos hoy en la madrileña librería Alberti. Seguimos en la Plaza Las Delicias, en medio de árboles renegridos, juntando los caminos de viejos poemas, sintiendo el viento que sopla las hojas, oyendo las voces que se propagan. Hemos sembrado la obra del maestro para que perdure siempre entre nosotros. Muchas gracias. Lo dicho, no se puede añadir nada más a lo que ha dicho Antonio y al poema de Plaza Las Delicias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno,
¿no?